Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Continuamos con el estudio de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 10. Carta a los Hebreos capítulo 10. Y nos vamos en este momento para el versículo 19. Carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y dice la palabra del Señor de esta manera: así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué 6 pasajes tan ricos en el sentido que tienen mucho por aprender, así que vamos a estarlo viendo en 2 partes, esta semiconclusión de lo que ha sido esta primera parte de la carta a los Hebreos. Recuerde que la carta a los Hebreos viene con esta línea, ¿no? Arranca hablando de que Jesús es superior a los ángeles, luego nos habla de la superioridad de Jesús frente a lo que es Moisés también, nos habla de Jesús como el sumo sacerdote, nos habla de Jesús como mediador de un mejor pacto, y luego nos habla de Jesús como el sacrificio, y termina hablándonos como la sangre de Jesús es superior también a la de los sacrificios de los animales, y por esa razón la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, mirando lo que nos está diciendo el texto, es algo bien importante. ¿Por qué razón? Porque mire lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo era un lugar en el fondo del tabernáculo, al final del tabernáculo, donde nadie podía entrar. Escuche lo siguiente: nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie. Nadie es nadie. Solamente una persona podía entrar, y era el sumo sacerdote. ¿Cuándo podía entrar? Una vez al año. En ese día que llamaba el día de la expiación. Solamente ese día. No podía entrar ningún otro día. Solamente el día de la expiación. Si él entraba otro día, caía muerto. Si entraba con pecado, caía muerto. Tenía que entrar santo, tenía que hacer un sacrificio por él, y después de hacer un sacrificio por él, ahora él podía entrar al lugar santísimo. El resto, nadie más. Nadie más sabía lo que había dentro. Sabían porque les habían dicho que ahí estaba el arca del pacto, pero nadie más lo había visto. Estaba eso en total oscuridad, no hablándolo porque el lugar fuera oscuro, sino porque la gente no sabía lo que sucedía ahí. Pero ahora, cuando Jesús muere y su sangre es derramada, se abre un camino. Por eso en el tabernáculo terrenal se rompe el velo. Desde abajo para arriba se rompe el velo completamente. Se rompe porque se abrió un camino nuevo, donde ahora no solamente el sumo sacerdote puede entrar, sino que ahora usted y yo podemos entrar. ¿Por qué podemos entrar? Nos dice el texto: porque Jesucristo abrió un camino. ¿Qué sacrificio tengo que presentar para poder entrar a la presencia de Dios? Ninguno. El sacrificio ya se hizo, y el sacrificio fue Jesucristo. Él abrió el camino para que ahora no solamente podamos entrar al lugar santísimo, sino permanecer en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios.
para que podamos nosotros esa comunión que antes se tenía a través de un sacerdote, ya no haya necesidad de un mediador humano, porque nuestro mediador Jesucristo no solamente entró, sino que dejó el camino abierto. Aleluya. Esto es clave, esto es importante, porque todavía muchos seres humanos quieren buscar de un mediador, necesitan o creen que necesitan de un ser humano para poder entrar a la presencia de Dios, de un sacerdote. La palabra sacerdote es justamente eso, mediador. Pero la función de nosotros ahora como sacerdotes no es de representar en la presencia de Dios a cada uno de ustedes. Claro que como tenemos una función de interceder y de seguir orando por ustedes, pero la función importante ahora es de llevarlos a ustedes a la presencia de Dios, no de quedarme como una persona intermedia entre la presencia de Dios y la gente, no. Ahora hay un camino abierto para todos. No hay necesidad de un sacerdote. No hay necesidad de que usted necesite ser representado por el pastor, por Missy, para poder sentir usted la presencia de Dios. No, 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 no. Claro que seguimos fungiendo como sacerdotes, ministrando la presencia de Dios, guiando al pueblo, pero nuestra función ahora, en vez de representar a la gente en la presencia de Dios, es de llevarlos a que puedan no solamente saber cómo entrar, sino permanecer en la presencia de Dios. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino. ¿Cuál es la manera? El sacrificio ya se hizo, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, lo primero que debemos entender es esto. Tenemos el camino abierto al lugar santísimo. Tenemos el camino abierto al lugar donde antes no podíamos entrar. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y una sola vez, y ahora tú puedes entrar directamente allá, al trono de la gracia, y no al lugar santísimo del templo de Jerusalén que ya fue destruido. No al lugar santísimo del tabernáculo de Moisés, sino al lugar santísimo del tabernáculo que está en el cielo. El tabernáculo en la tierra era la imagen de algo que estaba en el cielo. Y tú puedes entrar al lugar santísimo que está en el cielo, donde puedes disfrutar de la presencia misma de Dios. Y esto es algo clave. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene un vacío en su corazón. Todo ser humano nace y vive su vida tratando de buscar ese algo que los va a llenar, ese algo que los va a hacer feliz. Y cuando tú aprendes a entrar al lugar santísimo en la presencia de Dios, te das cuenta que eso que te faltaba era la presencia de Dios en tu vida. Por eso la obra de Jesús es tan importante. Por eso la obra de Jesús es tan maravillosa. Por eso siempre declaramos de que solo Dios hace al hombre feliz. Es la presencia de Dios la que nos regresa a nuestro estado original cuando estábamos en el Edén, cuando permanecíamos en la presencia de Dios. Ahora podemos vivir en el Edén de nuevo con la presencia de Dios por el camino que abrió Jesucristo. En el lugar santísimo habían plantas alrededor, estaba esta simbología. Es más, en el velo que daba acceso al lugar santísimo estaban los dos querubines que dejó el Señor para que nadie entrara al Edén. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba por ese velo, es como si él estuviera entrando de nuevo al Edén, a ese lugar donde el hombre estaba libremente en conjunto con la presencia de Dios. Ahora ese velo ya no está. Jesucristo abrió el camino para que tú puedas volver a ese lugar, para que tú puedas estar en el Edén, para que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué esperas? Jesucristo abrió el camino. ¿Qué esperas? Búscale, camina, permanece ahí en el lugar santísimo, porque ahí encontrarás la felicidad que tanto necesitas. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas, nos recuerdas de que tú abriste un camino por medio de Jesús para poder estar cerca de ti, de que tú, Señor, hiciste la obra para que nosotros pudiéramos ser llenos y completos en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Gracias, Dios, por la obra que hiciste. Gracias, Señor, porque abriste un camino. Te pido, Señor, que nos ayudes cada día a comprender más y más, Señor, y no desaprovechar la oportunidad que tenemos
de estar y permanecer en el lugar santísimo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita para que ustedes se suscriban a nuestro canal. No olviden hundirle el botón de suscribirse. Al lado hay un botón, una campanita. Dale clic a la campanita, así recibirás todas las notificaciones. Si quieres aprender más de nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, no olvides añadir el más 57-316-617-7888. Se despide de ustedes su pastor amigo Jonathan Castañeda y David Castañeda. Dios les bendiga, Dios les guarde.